Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Sean todos bienvenidos. Tenemos a 32 alumnos en la plataforma. La mecánica ya la sabemos, hay que anotar nuestro nombre completo en el chat para registro de asistencia. Maestro Henry ya lo hizo hospedador para que usted proceda a realizar su presentación de sus diapositivas. Me marca que aún no, maestro. A ver, Sí, maestro, ya está. me dice, a ver, permítame tantito. Entonces, No, el anfitrión no permite el uso compartido de varios presentadores a para esta ver, déjeme reunión. ver. Verifíquelo, maestro, y Un ahorita le momentito. damos inicio. Ok, un momentito. Ok, ya un momentito, ya queda, ¿eh? Ok, pues bueno, vamos a iniciar, maestro Henry. Adelante, maestro. Pues bienvenidos, alumnos. Vamos a iniciar la sesión de esta noche llamado Principios Generales en Vacunación. Bienvenidos, iniciamos, maestro. Bueno, compañeros, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos listos para la clase? Hola, Buenas noches, un buenas gusto estar noches, con... sí, aquí presente. Qué bueno. Muchas gracias, Presente. compañeros. Bueno, adelante. Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con la segunda clase de este diplomado. Como ustedes sabrán, en la clase pasada, el primer tema que fue red de frío, nos prolongamos un poquito y lo tuvimos que ver en dos sesiones, porque realmente es un tema bastante extenso y era importante abordar todo lo que tiene que ver con el manejo de la cadena de frío, de la red de frío, y que sabemos que es de suma importancia para el buen funcionamiento del programa de vacunación universal, ¿no? El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el tema número 2. Vamos a hablar sobre procedimientos generales para la vacunación. Como ustedes sabrán, en el primer tema trabajamos con el capítulo 4 del manual de vacunación, que es red de frío, y hoy vamos a trabajar con el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. En este tema vamos a abordar todo lo referente a los procedimientos que nosotros como personal vacunado realizamos en nuestras unidades médicas y toda la práctica que tenemos que realizar. ¿Para qué? Para ofrecer una atención de calidad al paciente. Principalmente ellos son los que deben de tener la satisfacción de haber sido atendidos por un profesional de la salud que cuente con conocimientos y que conozca las normas, ¿no? Entonces, en este tema hay un objetivo muy principal para todos nosotros, que es conocer los procedimientos básicos que requiere el personal vacunador para la ejecución eficiente y de calidad en las diferentes actividades relacionadas al programa de vacunación. Entonces, más que nada, mi objetivo como maestro en esta clase es capacitarlos para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos. Hay quienes en el grupo apenas están iniciando a realizar actividades de vacunación porque venían de un segundo nivel o un tercer nivel, pues, o realizaban
algunas otras funciones de enfermería que no tienen, que no era vacunación. Entonces, este tema les va a servir de mucho. ¿Por qué razón? Porque como yo siempre se lo comento al personal con el cual yo trabajo en unidades de salud, en unidades médicas, en centros de salud, la capacitación es muy importante. A lo menos en la función que yo desempeño como supervisor del programa de vacunación jurisdiccional. Ese es mi objetivo, uno de mis objetivos principales, capacitar al personal. ¿Por qué razón? Porque créanme, compañeros, que de este ejercicio que nosotros realicemos con calidad, vamos a evitarnos muchos problemas. ¿En qué sentido? Malas prácticas. Yo siempre les he dicho al personal, a través de la capacitación vamos a eliminar malas prácticas. ¿Por qué les digo esto, compañeros? Porque a veces la carga de trabajo es un poco pesada, porque a veces estamos apurados, a veces necesitamos hacer otras funciones que no solamente sean vacunación. Y prácticamente atendemos al usuario, vacunamos al usuario y nunca, por ejemplo, nos presentamos por nuestro nombre con él. O nunca le damos a conocer qué vacuna le vamos a aplicar, para qué enfermedad previene, qué posibles reacciones puede tener el bebé, el adulto mayor, de acuerdo al biológico que se le aplique. Entonces, hay muchas cosas que a veces no hacemos, compañeros, y la intención de este capítulo 5, perdón, del manual de vacunación es eso, reforzar esos conocimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer los procedimientos con calidad. Entonces, antes de que nosotros entremos a los procedimientos generales, yo sí quise agregar en esta lámina esta leyenda, este concepto. Siempre hablamos vacunas, vacunación, programa de vacunación, lineamientos, pero nos hemos detenido a buscar el concepto del programa de vacunación universal. Quizás mucho no lo hagamos. Maestro Abel o Blanquita, por ahí, me quitaron como hospedador, ya no puedo seguir presentando mi diapositiva. A ver si me apoyan por ahí, por favor. Ya, maestro, puede seguir compartiendo, por favor. Una disculpa. Ok, muy bien. Entonces, como yo les comentaba, hablamos de vacunación, hablamos del programa de vacunación, hablamos de lineamientos, pero a lo mejor quizá nunca nos hemos puesto a investigar, o algunos ya lo han hecho. ¿Qué es, qué es el programa de vacunación universal? El programa de vacunación, ¿me apoyan, por favor, Blanquita, silenciando los micrófonos, por favor? Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos que es el programa de vacunación universal, el programa de vacunación universal es una política pública de salud cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas. Eso es el programa de vacunación universal, una política pública de salud. Y a través, y que tiene como objetivo principal otorgar protección a la población, es decir, proteger a toda la población del universo, a México, América, todo el mundo. ¿Con qué objetivo? Protegerlo contra enfermedades que son prevenibles por vacunación. Nosotros ya sabemos qué enfermedades, ¿no? De todos modos, lo vamos a abordar cuando lleguemos al apartado de esquemas de vacunación y veamos todos los tipos de vacuna y vamos a saber qué enfermedades se previenen a través de las vacunas. Y el objetivo principal del programa
aparte de otorgar protección específica, es contribuir al ejercicio del derecho de la protección de la salud de la población a través de la vacunación en la línea de vida para mantener la eliminación, control epidemiológico y disminución en la incidencia de las enfermedades que se previenen con esta intervención en salud pública. Aquí sí me voy a detener un poco y les voy a explicar un acontecimiento que está sucediendo en el estado de Oaxaca. A lo mejor los alumnos que están cursando este diplomado hay algunos que no son del estado de Oaxaca, pero les voy a compartir algo que está sucediendo en nuestro estado. El objetivo, como se los marcaba, es proteger a la población, principalmente. ¿A través de qué? De la vacunación en toda la línea de vida, es decir, en niños, adultos jóvenes, adultos mayores, embarazadas, para mantener la eliminación. Sabemos que hay enfermedades prevenidas por vacunación que ya son eliminadas, es decir, ya no hay casos de esas enfermedades. Y uno de ellos, ¿cuál es? La viruela. La viruela es una enfermedad que ya está eliminada, pero sin embargo hay otras que aún no han sido eliminadas y están en control. Es por eso que nosotros tenemos que asegurar la vacunación en la población. ¿Para qué? Para disminuir la incidencia. Y aquí voy a lo que yo les quiero comentar. La incidencia, cuando hablamos de incidencia, hablamos de casos nuevos. Por desfortuna en nuestro estado, tenemos un caso de sarampión importado. ¿Y qué creen ustedes? Lanzo la pregunta y quien me guste responderla lo puede hacer, pero active su audio y coméntenme, porque en el chat, como hay muchos mensajes, no los voy a alcanzar a leer todos. Díganme ustedes, ¿qué creen que sucede cuando hay un brote? Es decir, la presencia de un caso de estas enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Qué idea, qué se imaginan ustedes que pasa? Los escucho. Pues, profe, primeramente, si ya existe un brote, pues puede contagiar a a otro niño, en este caso, si estamos hablando de niños, y a su vez, si este niño no está vacunado, puede causarle la muerte, o si viaja a otro lugar, pues hasta una epidemia puede surgir, puede haber más brotes, puede haber casos más nuevos y pues nosotros como personal de salud vamos a trabajar más, vamos a hacer cercos epidemiológicos, vamos ¿cómo se puede decir? El propio Estado va a fabricar más vacunas, vamos a estar en campañas permanentes buscando casos intencionados de niños no vacunados. Por eso es importante vigilar desde siempre, estar al pendiente del niño, hacer las visitas domiciliarias. Bueno, esa es mi participación, es lo que yo pienso. Muchas gracias, enfermera Chincoya. Muy buena aportación con sus conocimientos. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, también vamos a ver, ¿no? La edad del bebé y vamos a ver si tiene aplicada también su vacuna de sarampión y rubiola y parotiditis. Entonces, checamos si tiene la vacuna aplicada. En este caso, nosotros acá cuando tenemos un caso, hacemos lo que comentó la compañera, un cerco epidemiológico. Andamos casa por casa visitando a los niños. En caso que no tengan la vacuna, pues se les aplica. Y y sí, creo que agarramos 2 manzanas a la periférica, ¿no? Para que cerrar ese bloqueo y como comentaba la compañera, ¿no? Estar bien centrados en lo que es la campaña de vacunación cuando hay un caso así. Ese sería mi comentario, profe. Muchas gracias por su aportación, compañero. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, uno por uno los escucho. Andrea Bueno, Rojas, buenas tardes. bueno, voy a dejar que hable Adelante, la. adelante, le cedo la palabra. Gracias.
Bueno, en mi caso sería verificar al niño que ya tiene caso confirmado y hacer un cerco epidemiológico a la periferia de su hogar, de su domicilio. Y empezar a ver en mi población, en ese cerco que tengo cercano, quienes tienen ya la vacuna, quienes no tienen la vacuna, y ver los antecedentes de esa persona, si estuvo viajando, si con quién tuvo más contactos, y notificar a a la jurisdicción más que nada, para que tengan conocimiento del caso confirmado del paciente. Muy bien, compañero. Muy buena respuesta. Buenas ¿Alguien, noches. alguien más con esta Sí, Andrea participación? Bueno, buenas Torres. noches. Buenas muy bien, noches. la escucho y ya después damos la respuesta y continuamos. Sale para no detenernos. La escucho, compañera. Buenas noches. Ay, Buenas noches. disculpe, buenas noches, maestro. Mire, yo en lo personal pues trabajo en el segundo nivel, pero soy docente clínico y nos toca salir a hacer efectivamente también a la comunidad. En dado caso que se presentara algún brote de cualquier tipo de enfermedad que se consideraba erradicada, es precisamente hacer una historia de ese paciente, levantar una evaluación, se investiga cuál fue el entorno, dónde ha viajado los últimos meses, cuáles fueron los signos y síntomas, y efectivamente, como han mencionado repetitivamente los compañeros, pues se hace un cerco sanitario, además de avisar a la jurisdicción. Se mantiene, dependiendo del tipo de patología o de enfermedad que esté presentando, pues se le da seguimiento a ese paciente hasta su total recuperación, y se hace una campaña, dependiendo, como le digo, la enfermedad, para los niños que estén alrededor o adultos sean vacunados. En dado caso que fuera una vacuna que se puede aplicar a determinadas edades. Entonces, nosotros así lo hacemos, apoyados con los estudiantes, salimos a hacer unos diagnósticos a la comunidad y se estudia a la familia también. Es toda mi aportación. Gracias, profesor. Muchas gracias, compañera. Muy Buenas buena noches. aportación. Buenas noches. ¿Con quién tengo el Eh, gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Teresa Palma, Teresa Palma, ¿de dónde de aquí de dónde? yo pertenezco al estado de Oaxaca, estoy A en la Tuxtepec, región 3, jurisdicción 3, en la Tustepec. cuenca. Ujú. Perfecto. A ver, la escuchamos, compañera. Bueno, mire, está muy bien lo que comentan los compañeros. Em, para empezar, cuando nos percatamos de un caso probable, porque siempre primero es probable, ¿no? Se notifica, se hace su estudio epidemiológico y se notifica a la jurisdicción sanitaria. Posteriormente, también tenemos que hacer la documentación de los eventos adversos, el evento adverso de la vacunación, si fuera por una vacunación que se aplicó, por un lote de alguna vacuna o porque fue un brote nada más por la enfermedad que llegó, que la adquirieron en algún otro lado, ¿no? Se hace el cerco epidemiológico. El cerco, se hace el estudio epidemiológico y luego se hace el cerco. El cerco es 100 metros a la redonda tomando el punto central, el domicilio del padecimiento, donde ya está el caso. Y posteriormente igual se podría hacer como una tipo campaña para, como decía, para verificar los esquemas de vacunación en posible grupo de edad que está en el problema. Igual se podría pues ver, ¿no? Checar todos los esquemas de vacunación de población en general también, porque pues no están exentos. Y posteriormente pues estar en vigilancia, en constante vigilancia, hasta que no vaya a haber algún otro brote. Es mi aportación. Muy bien, enfermera Teresa Palma. Bueno, de las participaciones que tuvimos, que fueron de 5 compañeros, muy buena respuesta. Todos todos acertaron en las estrategias y en las actividades que se realizan. Los felicito
sí tenemos el conocimiento de ello, ¿no? Entonces, hace 2 días tuve una capacitación por parte del nivel federal donde nos brindaron todas las estrategias de vacunación ante un probable caso de sarampión o ante un caso de sarampión. El programa de vacunación, cómo va a actuar frente a un caso de sarampión. Y créanme, compañeros, que fue una capacitación que en lo personal me despejó algunas dudas que tenía y reforzó mis conocimientos. Y les soy honesto, compañeros, me encantaría compartirla con ustedes. Quizás por nuestros tiempos a veces nos gane el tiempo, la verdad, porque no sé si se han dado cuenta que en los temas de vacunación, en los cursos prediplomado y ya en el diplomado como tal, el tiempo se nos va bien rápido. ¿Por qué razón? Porque somos dinámicos, participamos, aportamos y al final unificamos un criterio que es encaminado a lo que establece la norma. A mí en lo personal me satisface cuando imparto un diplomado que ustedes no se vayan con dudas, compañeros. Esa siempre ha sido mi encomienda cuando yo me presento a un grupo a impartir clases de un diplomado. Que todos ustedes se vayan con conocimientos, que no se vayan con dudas. Por eso yo soy muy repetitivo, si se dan cuenta. Tienen dudas, participen, hablen. Y hay veces que no, me dicen, no tenemos dudas. Y eso quizás me hace pensar que la clase que sí le pusieron atención y que todo está entendible y que ya no hay dudas. Pero créanme, compañeros, que me encantaría compartirles este tema, ¿eh? ¿Qué haríamos nosotros como programa frente a un brote? Y tiene que ver con todo lo que ustedes me dijeron. La identificación del caso, si es un caso probable o un caso sospechoso, lo primerito que tenemos que hacer es, bueno, ante un caso probable, como es probable, todavía no está confirmado por el laboratorio estatal, lo que nosotros hacemos es eh, hacer el estudio epidemiológico. Como es una persona que está probablemente cursando con ese padecimiento, pues pudo haber infectado a otras personas con las que convivió, que no tengan un esquema completo de vacunación. No nada más hablo de sarampión, hablo de cualquier enfermedad que sea prevenible por vacunación. Si el paciente tiene un esquema incompleto, es un paciente o un usuario con comorbilidades, tengamos por seguro que va a haber otro caso. Cuando ya es un caso confirmado por laboratorio, tenemos que hacer la búsqueda intensiva de casos probables, como ustedes lo dicen, haciendo un cerco epidemiológico. Y para esto hay una metodología que quizás más adelante en algún módulo lo abordemos. ¿Por qué? Porque hay una metodología para cuando se hace un cerco epidemiológico. Si es en una ciudad, si es una comunidad urbana, la metodología de estos es diferente. ¿Por qué razón? Porque no es igual la distribución geográfica de cada entidad. Cuando se hace el cerco, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar conjuntamente con vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque vamos a buscar casos probables o casos sospechosos del padecimiento prevenible por vacunación. Y cuando pasa esto, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer la notificación de casos. Revisamos. Generalmente cuando hacemos esas actividades de cerco epidemiológico siempre vamos acompañados del epidemiólogo o de personal del área de vigilancia epidemiológica conjuntamente con una brigada de vacunación. Se revisan esquemas de vacunación. Si ya los esquemas están completos, solamente les damos la información y si los esquemas están incompletos, en ese momento completamos las dosis de biológico de acuerdo al esquema que esté pendiente o que esté incompleto. Y posterior a esto, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de toda la información de dosis aplicadas, hacemos un informe técnico final y presentamos los resultados de esta actividad. Esto es una serie de pasos, compañeros. Yo solamente se los comento de manera general,
pero en algún momento, si tenemos la oportunidad, pues le podemos hacer la solicitud al maestro a ver y lo podemos abordar en un tema. Yo con mucho gusto se los daría. ¿Por qué? Porque sí me gustaría que supieran cómo se hacen estas actividades. Y como les digo, si en realidad a nosotros nos gusta el programa, pues vamos a investigar y vamos a leer y vamos a descubrir cosas. A lo menos yo, hace unos días que tomé esa capacitación, créanme que me llevé conocimientos que quizás reforcé y otros que yo no tenía. La verdad que, y como se los dije en un principio, el programa de vacunación es un programa que es cíclico, va constantemente con cambios, salen nuevas normas, salen nuevos lineamientos, se establecen nuevos criterios y créanme, compañeros, que aquí el conocimiento, la información siempre va a haber información, siempre nos vamos a estar eh, bien, siempre vamos a estar reforzando nuestros conocimientos y vamos a aprender más. Pero bueno, hasta aquí ya nos detuvimos mucho con esto, pero sí es importante para que ustedes sepan. Bueno, y como saben, nuestras actividades del programa de vacunación universal pues tienen un sustento legal. Y este sustento legal pues es la norma oficial mexicana 036 SSA2 2012, la cual habla de la prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, pavoterápicos o sueros e inmunoglobulinas. El marco legal, que es la norma oficial mexicana 036 y la cual ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, cuenta con todo lo que es vacunación. No solamente hablamos de vacunas que son vacunas que previenen enfermedades prevenibles por vacunación. Ustedes saben que hay otro tipo de vacunas. Vacunas para ciertos tipos de padecimientos que son, hay vacunas que son preventivas como las que nosotros manejamos en el programa y hay vacunas que son curativas o que son para ciertos procesos patológicos como las alergias, ¿no? También habla de los favoterápicos, que son los sueros, que lo abordamos en un tema anterior, y las inmunoglobulinas. Todo esto está sustentado legalmente con la norma oficial mexicana 036. Pregunta de examen profesional. Pregunta que le van a realizar cuando tenga usted una supervisión de cualquier nivel, jurisdiccional, estatal o federal. Siempre preguntan cuál es el marco normativo de las actividades de vacunación que realizamos. Y bien, entrando ya en materia, en el tema de procedimientos, pues nosotros debemos de tener en consideración que la vacunación es un proceso trascendental para la vida de un individuo y de la sociedad en general. Uno de los puntos más importantes es contar con un espacio exclusivo para la vacunación y debidamente identificado. Aquí hablamos de el puesto de vacunación, el área de vacunación. Este tema también es un capítulo del manual y es el capítulo número 8. Eso lo vamos a abordar a lo mejor más adelante en otra capacitación. Pero en general debemos de saber que para que nosotros realicemos nuestras actividades del programa de vacunación universal debemos de contar con un espacio. Y este espacio debe de estar habilitado como lo establece la norma. ¿Para qué? Para ofrecer una atención de calidad y aplicar los biológicos del programa de vacunación universal. Y bien, también se debe de contar con personal capacitado para el manejo, conservación y aplicación de las diferentes vacunas. De esta manera, como se los comentaba al principio, compañeros, vamos a evitar muchos errores y o accidentes. En el tema pasado que estuvimos hablando, ya empezamos a reforzar esos conocimientos que como personal vacunador debemos de tener. Ahorita más adelante lo vamos a ver de manera general, lo vamos a volver a mencionar. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que esto es
como que el pan nuestro de cada día del personal que está en un primer nivel de atención y que es personal encargado de aplicar biológicos. Y bien, para esto nosotros como personal vacunador debemos estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues de la siguiente forma. En todas las unidades de salud que administran vacunas, todo el personal debe tener conocimientos indispensables para la realización de estos procedimientos. Entonces, nosotros no podemos brindar una atención si no estamos capacitados, ¿verdad, compañeros? Si no tenemos el conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo vidas humanas, estamos atendiendo a niños, a embarazadas, población blanco o población objetivo. Entonces, yo no puedo brindar una atención de calidad en vacunación si no tengo los conocimientos. Yo siempre se los digo, principalmente a los estudiantes que luego van a unidades de salud, centros de salud, a hacer sus prácticas de salud pública, salud comunitaria. Hace unos días que tuve supervisión en una unidad, fui a supervisar una unidad de salud y había estudiantes de enfermería. Y a lo menos yo como personal supervisor mencionaba que mi supervisión era capacitante y que quería yo que el personal aprendiera cosas que a lo mejor ya conoce, pero que las tendría que reforzar. Y me encontré con estudiantes de enfermería y también a ellos los capacité, los incluí en mi supervisión. No trabajé solamente con el responsable bueno, con el encargado de vacunación, sino que también a ellos también los capacité. ¿Para qué? Porque pues ellos en algún momento, en algún futuro van a ser personal que va a estar en una unidad médica. Y pues qué mejor que ya lleve el conocimiento. Ahora, como personal vacunador, debemos de conocer los aspectos técnicos para el manejo, conservación y administración de vacunas, lo que ya abordamos en el capítulo anterior. No voy a ser muy repetitivo para no tardarnos y para no aburrirlos también. Entonces, de manera general, los aspectos técnicos que tenemos que hacer para saber preparar nuestro termo, cómo vamos a conservar el biológico y cómo lo tenemos que cómo tenemos que administrar las vacunas. Recuerden que cada una de las vacunas se aplica por vías de administración. eh, las vías de administración son diferentes, no todas las vacunas se aplican por la misma vía y pues nosotros debemos de conocer. Debemos también, como personal vacunador, conocer y saber identificar las indicaciones y contraindicaciones de cada uno de los biológicos. Usuario que llegue a nuestra unidad médica, tenemos que identificar primeramente cuál es el biológico que le corresponde de acuerdo a su edad. Recuerden eso siempre, compañeros. Para aplicar un biológico, siempre tengo que identificar qué edad tiene el usuario. Eso es muy importante porque de acuerdo a su edad vamos a saber qué biológico le vamos a aplicar. Y también otro punto que tenemos que tomar en consideración, contraindicaciones. Conocer si el usuario presenta alguna condición que ponga eh, alguna contraindicación que sea, ¿cómo les puedo decir? Bueno, alguna contraindicación que nos impida aplicarle el biológico. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades cuando un usuario llega a nuestra unidad, porque pues no sabemos si es un usuario que sea un usuario que se preocupe por la salud de su hijo, que sea renuente, que solamente esté de paso. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad en el primer contacto con el usuario, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, tenemos que saber
si tiene alguna contraindicación, si tiene algún padecimiento, conocer si el paciente a lo mejor tuvo algún cuadro clínico de algún proceso patológico en días anteriores, o sea, todo eso nosotros lo tenemos que verificar. Y a través de esto, pues vamos a evitar que se presenten ESAVIS, ¿no? También se debe de contar con entrenamiento en cuanto al manejo de reacciones anafilácticas. ¿Cómo vamos a actuar nosotros como enfermeros, como personal de salud, ante un usuario que a lo mejor no tenía antecedente de que presentó una reacción a una vacuna y cuando la presente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso también es reforzar nuestros conocimientos. Conocer los procedimientos de la aplicación segura de las vacunas para evitar errores o accidentes. Entonces, cuando hablamos de aplicación segura de vacunas, pues debemos de saber todo, ¿no? Si las jeringas están, si no, los empaques de las jeringas no están dañados, si las jeringas no han caducado, si cuento con el material y equipo necesario, todo eso que tiene que ver con la aplicación segura tanto de medicamentos como vacunas, pues ya lo conocemos, ¿no? Pero sí lo tenemos que reforzar. Otra cosa muy importante y que muchos a veces no realizan, el higiene de manos, el lavado de manos. Eso es algo muy importante que ustedes como personal de salud ya lo saben. Cada procedimiento que nosotros realicemos, debemos de lavarnos las manos. Por cada usuario que atendamos, tenemos que lavarnos las manos. ¿Y qué creen, compañeros? ¿De qué me he dado cuenta cuando voy a las unidades médicas o los veo hacer sus actividades? Yo entiendo que por la infraestructura de las unidades de salud, a veces no contemos con un lavabo y jabón para hacernos el lavado de manos como lo establece la norma, pero podemos hacer el uso del gel antibacterial. No es lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que hacernos el higiene de manos porque con esto vamos a evitar muchas cosas. Eso ustedes ya lo saben. Pero sin embargo, he visto compañeros que no lo hacen. Eh, atienden a un usuario, le aplican un biológico, no los veo que vayan y se laven las manos. Viene otro usuario, revisan su cartilla, en ese momento hacen las anotaciones, ya sea en los distintos registros que existen, y no se lavan las manos, y vuelven a atender, y atienden al paciente, y viendo, y así. Entonces, es una mala práctica, compañeros, que debemos de corregir. Contar con los conocimientos suficientes para realizar, previo a la vacunación, el interrogatorio al responsable del menor y, en su caso, el interrogatorio directo para identificar posibles contraindicaciones, así como para proporcionar información de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Entonces, esta parte también como personal la tenemos que reforzar. Saber cuándo un usuario es susceptible a presentar una reacción, cuando un usuario, eh, qué debe de hacer ante una posible reacción de un biológico. Entonces, tenemos que tener conocimiento de qué es un ESAR y tenemos que darle la información al usuario que ante la presencia de algún evento que no en todos los casos sucede, qué debe de hacer, a dónde debe de acudir y qué no debe de hacer. Esa también es una parte que debemos de reforzar. Ahora, hablando de los insumos, al inicio de la jornada laboral, independientemente del turno, ya sea mañana, tarde o turno especial, se deberán de realizar las siguientes actividades. Se deben de verificar los registros de temperatura de la unidad refrigerante, como se los mencionaba, muy importante. Por lo menos 4 veces durante el día, realizar la toma de la temperatura de la unidad refrigerante. ¿Con qué propósito?
saber el comportamiento, saber cómo se encuentra mi unidad refrigerante y está almacenando los biológicos de la manera adecuada como lo establece la norma. Verificar en la tarjeta de control de biológico existencias disponibles. Ojo, compañeros, en este punto también me voy a detener. Esta tarjeta de control de biológicos, muchos no lo hacen. Cuando llegamos a las unidades a supervisar, como se los comenté en la clase número 1, ya les mencioné en la unidad refrigerante cuántas veces se debe de abrir durante una jornada laboral y cuántas veces se debe de abrir cuando hay supervisión. Ya no se los voy a decir porque ya lo vimos en la clase pasada y todos me dijeron que quedó clarito. Entonces, yo cuando quiero verificar las existencias del biológico, no voy a hacer esto, ir y abrir el refrigerador y ponerme a contar cuánto biológico tengo. ¿Por qué razón, compañeros? Porque en ese momento, cuando yo mantengo abierta la puerta de la unidad refrigerante, ¿qué hago? Pues voy a elevar la temperatura del refri y va a empezar a sonar la alarma y no sabemos hasta qué temperatura se eleve, ¿no? Por tener abierta la puerta de la unidad refrigerante. Entonces, para eso existe la tarjeta de entradas y salidas. Esta tarjeta se debe de actualizar diario, compañeros. ¿Por qué les comento esto? Porque tenemos que saber cuánto biológico tenemos en existencia a través de los registros. Teniendo nuestros registros, vamos a ver con qué biológico contamos, con cuántas dosis, si tenemos algún frasco abierto, todo eso, compañeros. Entonces, si no lo tienen, yo sí les doy un consejo. Ténganlo a sus unidades médicas. Manejen ese formato y no dejen que se les acumule. Porque con un mes que ustedes no actualicen una tarjeta, les aseguro, compañeros, que se van a atrasar y después les va a resultar un poco complicado. Se los digo porque yo lo veo con los compañeros con los que he trabajado. Otra parte, otro punto importante, preparar el termo para la jornada laboral. Ya saben ustedes cómo se prepara el termo, ya se los di la clase pasada, pero deben de saber que ese termo lo debemos de tener preparado para nuestras actividades. Verificar que se cuente con el material y equipo e insumos necesarios. ¿Cuántas jeringas tengo? Si dispongo de jeringas para los biológicos, porque ustedes saben que cada biológico se aplica con un calibre de aguja y jeringa diferente, no es el mismo. No es lo mismo para una BCG que para una hexavalente. Entonces, eso ya lo vamos a identificar más adelante, o si ya lo tienen, pues vamos a reforzarlo, ¿no? Entonces, debemos saber si contamos con jeringas, si contamos con torundas, si contamos con bolsa para desechos, con contenedores rígidos o cajas incineradoras, registros, con todo eso debemos de verificar antes de iniciar nuestra jornada si tenemos nuestro material y equipo. Lo que les comentaba, asegurar el espacio físico adecuado para la vacunación y garantizar que el acceso sea fácil, no esté expuesto a los rayos solares, que sea limpio, que sea tranquilo y que sea exclusivo y seguro, que sea un área específica, que sea un área destinada para vacunación. Quizás, compañeros, como se lo repetía, no contemos en algunas unidades médicas con la infraestructura, pero tenemos la esperanza de que en algún momento nuestra unidad de salud la rehabiliten o la habiliten o la amplíen y ya podamos contar con un espacio digno para brindar esta atención a los usuarios. Pero si no tenemos a lo mejor la unidad como quisiéramos, una unidad grande, un espacio, tenemos que buscar la manera, compañeros, de habilitar un espacio que sea digno, que cuente con las características. ¿Para qué? Para que yo pueda aplicar los biológicos. Al final, créanme que de todo esto que yo les digo, el beneficio es para el usuario. Ellos son los que necesitan de nuestra atención, ¿no? Entonces, tener un espacio que cuente con lo que establece la norma. Contar con el censo nominal o formatos de registro, muy importante también, compañeros.
todas las actividades del programa de vacunación se deben de registrar en diferentes formatos, en los formatos que sean establecidos para cada institución. Muy importante, censo nominal, que es la fuente primaria de información, y en las distintas plataformas también que son parte de los sistemas de información. ¿Para qué? Para que no se pierda la información y para que tengamos un control y un seguimiento de todos nuestros usuarios. Y debemos de contar con suficientes cartillas de vacunación en nuestras unidades médicas. ¿Para qué? Pues para realizar la entrega en los diferentes grupos de edad. Esa parte también ustedes ya la conocen, ya saben cómo se maneja, cómo trabajar con este material, con estas cartillas y cómo deben de surtirse o dárselas a la población, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Ya se aburrieron? Todo claro, maestro. Todo Todo claro, bien, muy bien. maestro, gracias. Todo bien, Bueno, profesor. gracias. Ya al final reforzamos con las dudas y las preguntas que tengamos, ¿sale? Bueno, otra parte, compañeros, que es importante, como se los digo, todo aquí es importante, pero sí tenemos que saber que todas las actividades que nosotros realizamos tienen una importancia y es la identificación e información del usuario, del padre, madre o del tutor del usuario, del bebé, del niño que llegue a vacunarse con nosotros. Algo que a veces no hacemos, compañeros, yo me he dado cuenta. Llega el usuario y así, ¿eh? Buenos días, ¿a qué viene? ¿Qué biológico? A ver, préstame su cartilla. Nunca le preguntamos, buenos días, no lo identificamos por su nombre. O sea, ni siquiera le preguntamos, buenos días, ¿con quién fue el gusto? ¿Qué se le ofrece? Viene a vacunación, viene a vacunarse, ¿me puede prestar usted su cartilla? ¿Qué edad tiene? O sea, a veces son cosas, compañeros, que por la misma rutina ya no lo hacemos, pero deben de hacerlo porque así lo establece la norma. Identificar al usuario por su nombre y su edad. Juan, Pedro, Rosa, María, como se llame y qué edad tiene. Revisar la cartilla de vacunación para verificar el estado vacunal. Qué esquema le corresponde de acuerdo a su edad, si no está atrasado, si ya se la aplicó. Todo eso debemos de hacer, identificar posibles contraindicaciones o precauciones para la vacunación, como se los comentaba. Si la madre desconoce que el niño ha sido inmunizado o no existe ningún registro, inicie el esquema primario. Cosas que a veces no suceden. Llega la mamá y dice, es que lo que pasa es que ese día que lo llevé al súper, había un puesto de vacunación y le aplicaron una vacuna, pero no me acuerdo qué vacuna le aplicaron. Fíjese que me dieron un comprobante, pero lo extravié. Es que como no llevaba cartilla, no me lo anotaron. Entonces, esas son cosas que siempre suceden, compañeros, en todos lados, ¿eh? Entonces, cuando suceda algo así, ¿qué tenemos que hacer? Recuérdenlo siempre, compañeros. Esquema que se desconozca o no exista un registro, se reinicia, a excepción de vacuna BCG. ¿Por qué razón? Porque la vacuna BCG deja una cicatriz y por lógica sabemos que el niño se vacuna, pero las demás vacunas no te dejan una cicatriz. Entonces, si desconocemos, ¿qué tenemos que hacer? Iniciar el esquema de acuerdo a su edad. Y créanme que he tenido casos así. Mantener los intervalos recomendados entre las dosis de una misma vacuna o entre vacunas diferentes. ¿Cómo ven esta parte, compañeros? Cuando entremos a esquema, ese tema se va a poner buenísimo, compañeros, les aseguro. Porque ahí van a salir muchas dudas.
Y créanme que se las voy a resolver porque yo para eso estoy contratado, para resolver sus dudas. Me gusta, me gusta cuando abordamos este tema porque siempre van a salir dudas. Ya tiene tantos años, se la puedo aplicar. Fíjese que si apliqué esta, se la puedo aplicar mañana. Es que, ¿qué tipo de...? Todo eso lo vamos a abordar en el siguiente módulo, compañeros. Pero se los comento aquí de manera general. Debemos de conocer los intervalos de los biológicos. Cuando es un niño que va con su esquema de acuerdo a su edad, cuando es un niño atrasado. Debemos de identificar eso. Este punto, por eso está sombreado con negritas. Aplicar todas las vacunas que correspondan de acuerdo a la edad del usuario en la misma sesión. Explicar que se pueden administrar simultáneamente varias vacunas en sitios diferentes. Otra situación, otro caso que siempre se nos presenta. Un niño atrasado que le falten 4 vacunas. ¿Qué nos dice la mamá? Son muchos piquetes. Y si es una mamá renuente, para que la volvamos a encontrar, compañeros, es un poquito complicado. Esas son las que llamamos oportunidades perdidas en vacunación. Entonces, nosotros tenemos que explicarle eso al usuario. Si es un usuario que colabora y participa, ustedes lo vamos a ver en el siguiente tema. Le podemos aplicar 3 biológicos, 2 biológicos, si el usuario dice, es que no quiero que le apliquen muchos, le den muchos piquetes, mejor dele 2 y después lo traigo por los otros 2. Pero tenemos que conocer los intervalos también, compañero, y qué tipo de vacuna. Entonces, esa parte sí la debemos de reforzar mucho. Y más cuando es población que, ¿cómo batallamos? Ya le hicimos una visita domiciliaria, ya le hicimos 2, ya le hicimos 3, ya fue el médico con nosotros, ya llegó la coordinación estatal o ya llegó el nivel federal a hacer una encuesta rápida de cobertura y apuradamente van. Pero pues tenemos que ver toda esa parte, ¿no, compañeros? Entonces sí, ahí tenemos como tarea eso. La aplicación de las vacunas en el programa de vacunación universal se realizan a toda persona que lo solicite de forma gratuita. No tenemos que distinguir clase social, raza, género. Acá nosotros tenemos un fenómeno migratorio bastante grande. Aquí en la región en donde nos encontramos hay muchos migrantes y si van a pedirnos una vacuna, no debemos negarse. No debemos de cobrar por las vacunas. Toda la vacunación es universal y gratuita. Eso es algo que también nosotros debemos de tener en consideración. Y aquí va esta parte que quiero que también reforcemos. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes, compañeros, valga la redundancia, cuando están dando una atención en sus unidades médicas que van a vacunar, realizan una anamnesis previa a la vacunación? Quiero que sean honestos, compañeros. ¿Quién lo hace? Y si lo hace, ¿qué preguntas le hace? Sin leer, ¿eh? Sin leer, porque si eso ya es trampa. Pero coméntenme, compañeros, ¿cómo es el interrogatorio que ustedes le hacen a un usuario antes de vacunarse? Los escucho. Buenas Bueno, tardes. buenas noches. A ver. Bueno, dejaré que hable la compañera. Ah, ok, gracias. Uno Bueno, por uno. Sale, buenas sí, noches, la escuchamos. bueno, nosotros, bueno, al menos yo cuando llego a una casa ya para vacunar al niño, pues más que nada, pues primero me presento con la mamá y entonces si es un niño de esquema de 1 año, le pregunto primero si está sanito, si no ha tenido calentura, no ha tenido gripa, no ha tenido tos, y más que nada la calenturita, porque cuando tienen calentura, pues ahí sí opta uno por no ponerle la vacunación.
También si no ha estado hospitalizado o si no le, pues cuando tenemos casos de que les da que hay casos de varicela, pues a veces esos niños están propensos a que les dé esa enfermedad. Entonces también se les pregunta si en casa no ha habido varicela, si ellos no están enfermos. Y si ellas dicen que no, pues entonces nosotros optamos en ponerle vacuna. Si nos dicen nada más, nos refieren, no, pues está sanito, no le ha dado calentura, no tiene gripe, está bien. Pues entonces ya le damos lo que le vamos a decir, lo que le voy a aplicar, le digo lo que se le va a aplicar, se le anota en su cartilla y ahora preparo la vacuna y ya se le aplica, se le dicen las indicaciones de para qué le va a servir, a qué le protege y lo que las posibles reacciones que le va a dar al bebé antes de vacunarlo. Porque ya después de vacunarlo, pues a veces las mamás no toman atención porque el niño está llorando o está incómodo. Así que todo sería antes de la vacunación. Eso sería de mi parte. Muchas gracias por su participación. Ujú, El gracias. siguiente, A ver, buenas noches. Bueno, yo soy más, llego al domicilio y le digo, buenos días, soy la enfermera Jacinta, vengo de parte del centro de salud. Aquí vive Juanito Pérez López, es que aquí lo tengo ubicado. Cuando me dicen, normalmente la gente pues ya me conoce, pero le digo un ejemplo, le vengo a aplicar la segunda dosis de la influenza. ¿Cómo se comportó su niño la vez anterior? ¿Le causó reacción? ¿Tuvo fiebre? No, no, todo en orden. Ahorita tiene calentura. No, ahorita no, pero anoche tuvo. Ah, le digo, y aparte de la calenturita, ¿qué otra cosa tuvo? Pues nada más. Entonces, cuando me dicen anoche tuvo, definitivamente ya no aplico la vacuna porque a mi parecer ese niño está por desarrollar una infección y a ratito se lo van a atribuir a mi biológico. Y generalmente esas son las preguntas. muy bien, enfermera Chincoya. O si está en tratamiento con algún medicamento, nada más. No, le voy a ser honesta, no pregunto más. Gracias. Gracias por su aportación, enfermera. Bueno, al final vamos a aportar más. Yo sé que a todos les gusta participar, pero vámonos rápido porque el tiempo nos gana. Muy importante, compañeros, cosa que a veces no hacemos, ¿eh? No preguntamos nada. ¿Y qué hacemos? Una mala práctica. ¿Tiene fiebre? No. Y en lugar de tomar nuestro termómetro, a ver, ¿quién de ustedes agarra su termómetro y le checa la temperatura al usuario antes de vacunarlo? A veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el tiempo, porque queremos aplicar el biológico, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer, compañeros. ¿Por qué razón? Porque así lo dice la norma. La única contraindicación para aplicar un biológico es que el usuario tenga fiebre. Nada más, ¿eh? Si te dice tiene catarro, creo que más adelantito aquí viene, pero ya se los voy adelantando. Si tiene catarro, si es un usuario que tiene a lo mejor un proceso diarreico, no tiene fiebre, lo podemos vacunar. Pero ¿qué pasa? Como les comento, no les checamos la temperatura. No verificamos si tiene algún padecimiento. Y aquí en la ilustración, la lámina, aquí están las posibles preguntas que le podemos hacer. ¿La niña, el niño o el usuario a vacunar está enfermo hoy? Como lo comentó la compañera Chincoya ahorita. ¿Está enfermo? Fíjese que amaneció como que con gripita. No presentó fiebre. Y es que no le chequé, pero sí lo sentí calientito. Ah, bueno, le checo su temperatura. Y ya. ¿Alérgico a algún medicamento, algún alimento o alguna vacuna? Lo tenemos que preguntar, compañeros, ¿eh? ¿Tiene alguna enfermedad actualmente? ¿Qué vacunas ha recibido previamente? ¿Ha presentado alguna reacción en alguna ocasión que se vacunó? ¿Se ha desmayado con la aplicación previa de cualquier vacuna o de cualquier medicamento inyectable?
tiene alguna enfermedad o algún padecimiento crónico, tiene cáncer, tiene VIH, tiene antecedentes de hermanos fallecidos por inmunodeficiencias o que haya padecido infecciones diarreicas o respiratorias de forma frecuente, toma algún medicamento actualmente o ha recibido algún tratamiento en los últimos 3 meses o en el último año. Son preguntas que tenemos que hacer a veces, compañeros. Y se los digo de nuevo, a veces por la carga de trabajo, imagínense, tengo mi puesto de vacunación instalado ¿qué les gusta? En una cancha, porque vamos a vacunar está cerca, de esa cancha una escuela y estamos, por ejemplo, en jornada nacional. Estamos haciendo actividades de campo y ahí tenemos a los usuarios participando, acudiendo por la vacuna. Cuando vamos a comunidades, no me lo van a creer, pero llegamos y fila de usuarios, que a lo mejor es una comunidad que está descubierta, que no tiene personal, y ahí tenemos a todos los usuarios. Sin embargo, a veces ya no lo hacemos porque queremos apurarnos, ¿no? Pero créanme que ese interrogatorio que le hagamos a los usuarios nos va a ayudar a evitar muchos eventos que a lo mejor no queremos que sucedan. Ha presentado intususcepción en el caso de menores de 7 meses, tiene crisis convulsiva, ha presentado alguna enfermedad cerebral o el síndrome de Guillain-Barré, convive con personas inmunodeprimidas, convive con alguna persona que tenga tuberculosis. En el caso que la persona esté embarazada, ¿está usted embarazada o existe la posibilidad de que quede embarazada en las próximas 4 semanas? De todo eso les tenemos que preguntar. Y todo va a ser de acuerdo al esquema, de acuerdo a su edad, compañeros. Pero sí lo tenemos que hacer, ese interrogatorio. Ahora, Ma- Maestro, antes ya, de pasar a otro punto, sí, dígame. me gustaría agregar que algo muy importante que debemos también preguntar es si ya pasan de las 9 de la mañana, si el niño o el adolescente o el adulto ya desayunó, porque siento que cualquier tipo de vacuna o inyección que le apliquemos al paciente, pues es un trauma, es algo que pues ellos pues se ponen nerviosos y eso. Y si no han desayunado, me ha tocado casos que se desmayan. Entonces, me ha tocado casos que aún, o sea, son la 1 de la tarde y aún no han desayunado y les pregunta uno sus antecedentes y eso, pero lo que no preguntamos a veces es si ya desayunaron. Y hay gente que no ha desayunado y se nos anda desmayando precisamente por la aplicación de la vacuna, del susto, del trauma que es, y sin desayunar, pues se nos andan desmayando. Bueno, yo he tenido esa experiencia, por eso lo comento. Sí, claro que sí, excelente aportación, compañera, sí es cierto. Es algo que también sucede. Cuando veamos vacuna hexavalente, esa parte la vamos a tocar, porque hay vacunas que puede ser que te causen hipoglucemia. Si no has desayunado, peor tantito. Pero sí es muy importante eso, saber si ya desayuno. ¿Por qué? Porque a veces si ya tenemos, por ejemplo, no citados, ¿no? O quizás sí para abrir un frasco multidosis en el cual no queremos desechar dosis y en lo que terminamos, pues están en la sala de espera y no sabemos si su condición, ¿no? Si ya desayunaron o si vienen de alguna localidad o de alguna colonia que les quede un poco retirado. Entonces, ese es cierto, compañera, ese punto muy buena observación. Y sí, cierto, es algo que no hacemos. Maestro, otra cosa. Preguntar si es o no. Sí, dígame. Yo estoy en un hospital y pues también lo primero que les pregunto a los recién nacidos es la fecha de nacimiento, porque hay que considerar para las vacunas de recién nacido, que es hepatitis B, y BCG, pues el tiempo que lleva de los días de nacimiento, ¿no? Que la de
Hepatitis B, pues es en los primeros 7 días. Y también el peso, porque si tienen un peso menor a 2 kilogramos, pues dice el manual que no se aplica, ¿no? Sí, claro. También tenemos que tomar en consideraciones cuántos días de nacido tiene. Si llega con nosotros y ya tiene la BCG y va por hepatitis, pues tenemos que valorar eso, ¿no? Su edad vacunal, si le toca, si ya tiene más de 8 días, qué le tengo que decir al usuario y todo eso. Y también es una buena... Sí, compañera, tiene usted razón, también tenemos que aportar esa parte. Bueno. Entonces ya tenemos preparado el insumo, ya interrogamos al paciente. Ahora, ¿qué sigue previo a la vacunación? Debemos de dirigirnos al usuario con respeto para propiciar confianza, hablarle amablemente, decirle quiénes somos, el procedimiento que se va a realizar, qué biológico le vamos a aplicar, dónde lo anotaron y todo eso. Identificar al usuario por su nombre, edad y confirmar si está indicada si está indicada la vacuna que se aplicará. Se lo tenemos que explicar, compañeros. Lo que acaba de comentar la compañera, pesar y medir al menor de edad, registrar los datos en el censo nominal, en la cartilla nacional de salud o de vacunación y el expediente del usuario. Eso también son cosas que a veces ya no hacemos. No pesamos al usuario, independientemente si es un bebé, si es de recién nacido. A veces no lo pesamos. ¿Para qué? Para hacerle la anotación. Ustedes que manejan las cartillas nacionales de salud deben de saber si el niño va a ir a control o qué atención va a recibir. Los padres, los adolescentes y adultos deben de recibir información completa y entendible de forma verbal y opcionalmente escrita. Es decir, que ustedes les regalen un folleto, un tríptico, les proyectan en la sala de espera un video ilustrativo del padecimiento contra el que lo están protegiendo. Y esto sobre las vacunas que pueden recibir los niños o las personas a vacunar, además de tener la oportunidad de expresar dudas y pedir aclaraciones. A veces los usuarios vienen con un criterio, se casan con el criterio de, es que lo que pasa es que lo vi en una red social, que si yo me aplico una vacuna voy a quedar fértil, voy a ser infértil, ya no voy a poder tener hijos. Lo que pasa con VPH, la desinformación. Es que fíjese que me comentó mi vecino o estuve viendo en un reportaje o estuve viendo en una red social que si yo me aplico la vacuna contra la influenza me voy a enfermar de influenza. O sea, nosotros como personal ahí es donde entramos, donde tenemos que despejar esas dudas y donde tenemos que decirle que las vacunas no enferman. Decirle que las vacunas, porque créanme compañeros que he visto cada cosa, he leído cada cosa y yo a veces digo, ¿por qué existirán los antivacunas? ¿Por qué dicen que las vacunas eh, es como una guerra comercial entre farmacéuticas? ¿Qué otra cosa he escuchado? Que nosotros somos experimentos, que nos agarran como conejillos de India. Créanme, compañeros, que había escuchado un sinfín de cosas y a veces me da risa. No sé por qué tanta desinformación o por qué tanta mala información. Y eso, créanme, compañeros, que repercute en la cobertura de vacunaciones. Y si estamos en un lugar en donde los usuarios son un poquito cerrados a eso, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus costumbres, y si te dicen, no me voy a vacunar, eso cómo nos cuesta trabajo, compañeros. Entonces, nosotros estamos para resolver esas dudas que los usuarios tengan y hacer labor de convencimiento, hacer lo más posible para que el niño en el rincón más alejado de tu estado, de tu localidad, reciba su vacuna. Al final, créanme que la vacuna es para protegerlos a ellos, que son niños que son a lo mejor indefensos, que tenemos que protegerlos. Ahora, también debemos de notificar cuáles vacunas se van a administrar, así como mencionar las indicaciones y contraindicaciones y qué hacer en caso de ocurrir un evento adverso, incluyendo la información a dónde acudir en caso necesario, como se los comentaba en la lámina anterior, ¿no?
Informar sobre los beneficios y riesgos individuales, familiares y colectivos de recibir o no la vacuna. Notificar cuál será la vía de administración de la vacuna. Buenos días, la vacuna que le voy a aplicar es inyectada, es tomada, va a depender qué biológico. Informar el esquema de vacunación. Mire, estamos en temporada invernal y le tocan 2 vacunas, tiene 6 meses su bebé, le voy a aplicar una dosis ahorita y 4 semanas le aplico la otra antes del 31 de marzo que termina la temporada invernal. O sea, explicarle al usuario todo eso. Va a ser inyectado, va a ser en la región donde le corresponda y ya lo demás ustedes ya lo saben, ¿no? Pero sí deben de informar a la población. ¿Para qué? Para que sepan. Informar el esquema de vacunación, lo que les comentaba, señalar que las vacunas pueden aplicarse aún con catarro común, diarrea u otra enfermedad leve. Lo que les comentaba, ¿no? Es que tiene gripita, es que mira, le está escurriendo la nariz y no se va a vacunar. ¿Pero por qué? No, pues es que dicen que es malo. Aquí está el sustento, compañeros. No está contraindicado, solamente en fiebre. Los demás pacientes sí se puede. Profe, Explicar que, dígame, lo escucho. disculpe que lo interrumpa. En otros estados, no sé cómo es por allá, pero acá en el estado donde estoy, sí tenemos ese problemita con los médicos. Y siempre el personal de vacunación, siempre hemos comentado que a los médicos hay que capacitarlos porque ellos, por una gripita, no deja que uno vacune al niño. Y cuando vamos a su casa, nos dicen, es que el médico nos dijo que con gripa no. Y te ven como que tú no sabes porque eres el enfermero y le creen más que es al médico. Al igual que algunos pediatras, por la gripita. Es más, tengo 3 compañeros que son antivacunas. Entonces, ahí sí, sí, yo hablo de mi estado, ¿no? Que hay muchos médicos que nos ponen esa traba, más cuando es la temporada invernal de influenza, porque ahí sí nos cuesta vacunar tanto de un niño o todas las edades y por la gripita, ¿no? Y como nos dicen, es que el médico me dijo que con gripa no. Y así nos tienen. Entonces, yo hablo de acá de mi estado, ¿no? Ahora, en otros estados, pues no sé cómo, si los médicos están capacitados con, con lo que es vacunación, profe. Esa es una humilde opinión nada más que quería yo aclarar. Muchas gracias, compañero. Excelente aportación. ¿De dónde dijo que nos comenta? ¿De Campeche? Es que como que se le cortó la voz, no lo escuché. ¿De qué Sí, estado? de Disculpe. Escárcega, Campeche. Escárcega, Campeche. Muy bien. Bueno, miren, nosotros acá en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo, nosotros capacitamos. Existe el área de enseñanza de la jurisdicción, emite un calendario de capacitaciones. Capacitación, fíjese, personal becario de enfermería, pasantes de enfermería, personal promotor, personal de enfermería, personal médico, personal pasante de medicina. ¿Por qué razón, compañeros? Precisamente para esto que el compañero comenta. Y en realidad, compañeros, es un poquito complicado cuando el médico nos contradice con el usuario. Eso en lugar de ayudarnos, en lugar de sumar, resta y no nos beneficia, compañeros. No, yo soy muy específico cuando veo mis capacitaciones a la jurisdicción y le comento a los médicos, médico, usted tiene conocimiento del manejo que se le debe de dar a un usuario que está presentando algún cuadro clínico, alguna sintomatología de una enfermedad de notificación inmediata, que son tuberculosis, meningia, ¿qué otra? Sarampión, rubiola, parotiditis. Ustedes como médicos lo conocen. Yo ahí no me meto porque ustedes saben, viendo la definición operacional de caso, pero donde sí, compañeros, les pide que apoyen a su personal de enfermería, es que cuando llega un usuario con ustedes a recibir consulta, explórenlo, y vean sus cartillas y canalícenlo con nosotros para completar sus esquemas.
porque cuando llegan las supervisiones y hay bajas coberturas, ¿sobre quién viene la supervisión? Sobre todo el personal de la unidad, pero ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre los médicos responsables de las unidades, los médicos que están al frente de los usuarios, que son los que atienden a pacientes. Ahora, ya acá en nuestra región también identificamos a un antivacunas. Imagínese, un antivacunas diciéndole a la misma población, no te vacunes. ¿Cómo los compañeros que ya acuden a esos domicilios, qué nos dicen? Y eso lo detecté en una supervisión federal que tuvimos el año pasado. Hicimos encuestas rápidas de cobertura tuvimos una campaña de recuperación de esquemas con énfasis en triple viral y hexavalente, y ahí detectamos eso. La misma población decía, es que fulano de tal enfermero me dijo que yo no me vacuno porque me están lastimando, porque están experimentando conmigo y yo no me voy a vacunar, punto. Y ¡pa! Cierra la puerta. Esas son amenazas, compañeros, de acuerdo a un análisis que hacemos de nuestras actividades. Eso es algo que nos golpea a nosotros. Y en verdad, compañero, yo sí le doy la razón en lo que usted me dice, ¿no? ¿Cómo podemos desmentir no podemos desmentir al médico porque luego dice, bueno, ¿tú quién eres? El médico ya me dijo que no. Entonces, muy importante, compañeros, reforzar la capacitación en el personal médico. Otros que también, entre los médicos de las clínicas privadas, qué bonito sería que pudiéramos convocarlos y capacitarlos, ¿no? Incluso hay consultorios privados, clínicas privadas que ofertan vacunas, pero no sabemos qué manejo le dan, compañeros. Ellos buscan el recurso. No sabemos si están manejando los biológicos dentro de la temperatura. No sabemos si tienen el conocimiento que nosotros estamos reforzando de vacunación. Entonces, sí es algo en lo que se tiene que trabajar, compañero, allá en Escárcega. Nosotros aquí en jurisdicción así lo trabajamos y capacitamos a los médicos. Y cuando entramos a las capacitaciones y hay alguna inquietud, pues sí la solventamos. Bueno, vamos a continuar para no detenernos. Este punto también es otro punto de mayor relevancia. La fiebre que no se controle con medios físicos, la aparición o persistencia de síntomas posteriores a la vacunación requerirán atención médica en la unidad de salud más cercana, sin automedicación. Como ven, compañeros, algo que nos dice, híjole, sí, cierto. Una mala práctica. Le apliqué una vacuna que neumococo 13 serotipos. Una vacuna que le puede dar una reacción, le va a dar fiebre, va a estar molesto. Le doy un gotero de paracetamol, de acetaminofén. Si presenta fiebre, dele 2 gotitas por kilo de peso. Una mala práctica, compañeros. Eso no se debe de hacer y se los voy a decir por qué. Cuando nosotros administramos un antipirético a un usuario posterior a una vacunación, ¿qué creen que sucede? Va a mermar el potencial inmunológico del biológico. No lo hagan, compañeros. Si es una fiebre persistente que tiene más de 2, 3 días, debe de ir a la unidad. Deben de revisar al niño o al usuario. ¿Por qué razón? Porque puede ser que sea un evento coincidente. Es un ESAVI, sí, pero coincidente. A lo mejor el paciente ya estaba en un cuadro clínico, estaba en un periodo de incubación de un padecimiento y al aplicarle la vacuna se desencadenó. No tiene nada que ver con la vacuna, pero es coincidente. Pero debemos de ver la causa de la fiebre, no automedicar al paciente, no decirle que se automedique, que porque fíjese que vi que a mi sobrinito, a mi otro familiar le aplicaron una vacuna y le dio reacción y le dieron esto y se le quitó. Compañeros, no hagan eso, ya no lo hagan.
Yo les estoy dando lo que dice la norma más vigente. No hagan eso, compañeros, ya evitemos esas malas prácticas. Usar un lenguaje claro y sencillo para preparar al niño o niña sobre la aplicación de la vacuna. Finalmente, recordar la próxima cita para la aplicación de la siguiente dosis o la aplicación de otras vacunas y que se deberá acudir a la unidad de salud sin olvidar la cartilla nacional de salud o la cartilla nacional de vacunación. Los registros, compañeros, ya saben que es importante. Bueno, preparación de las vacunas. Vamos a irnos un poquito rápido. Verificar la temperatura del termo o del refrigerador. Ya saben cuál es la temperatura normada del biológico en un termo y en una unidad refrigerante. Debemos de verificar el nombre de la vacuna, fecha de caducidad, en los casos que corresponda, fecha de apertura o reconstitución del biológico contenido en el frasco. Es decir, vamos a ver si la vacuna, saber qué vacuna es, porque hay frascos que se parecen, que son del mismo color, la misma etiqueta, pero son diferentes. Entonces tenemos que leer detenidamente de qué biológico hablamos. Si es un frasco multidosis, que es una vacuna no liofilizada, y tenemos 28 días para aplicarlo, como lo habíamos abordado en el tema de red de frío, pues vamos a ver que tenga su etiqueta, cuándo se abrió, para contar los días, ¿no? Verificar las características de la vacuna que se va a administrar. Ya se los dije, ¿sabes, compañeros? También una vacuna que está fuera de la norma, menos de 2 grados, más de 8, es una vacuna que ya no es viable. Y lo podemos ver a simple vista. Hay vacunas que se congelan con facilidad, entonces tenemos que observar la consistencia del biológico. Asegúrese de que la vacuna que se va a administrar es la que corresponde al sujeto a vacunar. Tenemos que estar muy atentos, compañeros, a los biológicos que vamos a aplicar. Hay que asegurarnos que el diluyente corresponda a la vacuna. Como saben, cada biológico tiene su diluyente cuando hablamos de vacunas liofilizadas como triple viral, doble viral, BCG. Entonces, no podemos utilizar otro diluyente. ¿Por qué razón? Porque cada diluyente tiene unas características específicas para cada tipo de biológico. Tener disponible el material que se utilizará para la reconstitución o preparación de la vacuna o producto biológico. Disponemos de termo, de jeringas, de todo lo que ya les había comentado. Y en el caso de administrar varias vacunas en una misma visita, se pueden aplicar hasta en el último momento las que se saben que causan más molestia o dolor, como la vacuna neumococo 13 valente, triple viral o contra virus del papiloma humano, que son de las vacunas que comúnmente pueden presentarse algún tipo de reacción. Y bueno, los procedimientos para la aplicación de las vacunas. Debemos de elegir un área de la piel que esté intacta, íntegra y limpia, que no haya masas, quistes sebáceos, escaras u otras lesiones. Es decir, tenemos que elegir un área de la piel que cuente con buenas condiciones para aplicarla. Solicitar al familiar que sienta al niño, solicitar al familiar que sujete la extremidad del pequeño donde se aplicará la vacuna para impedir el movimiento. En el caso de los lactantes, se puede aplicar la vacuna con el niño en los brazos de la madre amamantándolo, es decir, la madre le da la lactancia antes, durante y posterior a la inyección. Descubrir, ya sea el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo que corresponda, si es menor de 18 meses, o la región deltoidea si es mayor a 18 meses de edad. Adolescentes y adultos pueden permanecer sentados durante la aplicación. Realizar el higiene de manos, lo que les comentaba, retirar, sacar el vial del termo, verificar la dosis, vía y sitio de aplicación. Esas pues son actividades que ya nosotros identificamos. Leer la etiqueta de la vacuna que se va a administrar, verificando el nombre, fecha de caducidad, forma de presentación, si es unidosis o multidosis. En su caso, hay que comprobar que el diluyente sea el específico para la vacuna a aplicar. Elegir la jeringa y aguja adecuada a la vacuna que se va a aplicar, porque como se los comenté, son vacunas que se aplican con distintos calibres de agujas, ¿no? Revisar el aspecto de la vacuna que se va a administrar, como se los dije, si es lechosa, si es traslúcida, si es todas esas características de los biológicos, los tenemos que verificar. Retirar las tapas de plástico y de aluminio de los frascos que se van a utilizar. Reconstituir la vacuna según sea el caso,
extrae la dosis correspondiente. Otra mala práctica, compañeros. Aquí nos dice que debemos de cambiar la aguja. ¿Han visto que hay veces que se utiliza la famosa aguja piloto? ¿Qué pasa? Utilizan el frasco del biológico. Le colocan una aguja 20x32, que es con la que se carga, y ahí dejan la aguja. Vienen con otra jeringa y cargan y dejan esa aguja. ¿Qué creen que esté pasando ahí? Estamos contaminando el frasco. Esa práctica no se debe de hacer. Comúnmente lo hacían cuando estaban los módulos de vacunación COVID, porque querían avanzar. Lo detecté. ¿Saben qué, compañeros? Es una mala práctica. Por favor, no lo vuelvan a hacer. ¿Por qué razón? Porque estamos contaminando el biológico. Esa práctica no se debe de hacer, compañeros. Con la almohadilla húmeda, con agua estéril, solución salina o agua bidestilada, realizar la asepsia de la piel de arriba abajo o en forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio. Reglas de asepsia, ¿no? Que ya conocemos para aplicar. Como se aplica en un medicamento, se aplica un biológico. Es lo mismo. Debemos dejar secar el sitio donde se va a aplicar la vacuna, no soplarle con la mano, porque recuerden que rompemos la estática del aire y contaminamos el área que ya donde ya se practicó la asepsia. Aquí me detengo. Acuérdense que cuando se hace la asepsia de la piel, debemos de saber que hay un biológico en el cual no utilizamos alcohol. ¿En cuál? En BCG. Debemos de utilizar agua bidestilada. No debemos de usar alcohol para realizar la asepsia. Eso ya lo sabemos. Dejar secar el sitio donde se aplicará la vacuna. Con una mano estirar la piel con los dedos pulgar e índice. Introducir la aguja por la vía que se le corresponde al tipo de biológico, empleando aguja y jeringa correcta. Y el sitio anatómico determinado para cada vacuna. Fijar ligeramente la piel con una almohadilla cerca del sitio donde está inserta la aguja y retirar la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. Principios que ya ustedes conocen. Presionar con la almohadilla seca por 30 a 60 segundos sin dar masaje. No debemos de decirle al usuario que cuando se coloque la torunda no debe de hacerse un masaje ni nada. Debe de dejar que pase el tiempo y que se seque, no frotarlo ni darle masaje. Realizar el desecho de los insumos de acuerdo a la norma. Realizar higiene de manos y registrar las vacunas aplicadas en el censo nominal, cartilla y los distintos registros que se utilizan. Tenemos que vigilar al usuario de 15 a 30 minutos por la posibilidad de alguna reacción posterior a la vacunación. Quedamos con la experiencia cuando realizamos actividades de vacunación COVID. ¿Se acuerdan? Después de la vacuna hay que esperar por si presenta alguna reacción. Bueno, el higiene de manos. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo conocemos, pero sí nomás lo vamos a abordar de manera general. El higiene de manos ya sabemos cómo se realiza y de acuerdo a la serie de pasos que se debe de llevar a cabo, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. El higiene de manos se considera la principal medida necesaria para reducir las infecciones relacionadas con la atención a la salud. Se puede realizar frotando las manos con un preparado de base alcohólica o lavándolas con agua y jabón, como se los comentaba al principio. En situaciones de vacunación intramuros, en el área o el espacio destinado para los labores de vacunación, es prioridad contar con un lavamanos, llave con acceso a un suministro seguro y continuo de agua potable, de preferencia jabón líquido con dispensador y toallas desechables para secado de manos. Qué bonito sería que en todas las áreas tuviéramos, ¿no? Pero hay veces que, como se los comentaba, por infraestructura no contamos con todo, pero podemos, quienes tienen la oportunidad, pues cuentan con un lavabo en el área de vacunación y ahí se deben de realizar su lavado de manos. Como lo establece la norma, no me voy a detener porque ya ustedes lo conocen, ¿no? En vacunación extramuros, se debe de garantizar el acceso al preparado de base alcohólica, es decir, al gel antibacterial, para la desinfección de manos. Y esta ilustración, los 5 momentos para la higiene de manos, ya la sabemos, es antes del contacto del usuario, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición,
después de contacto con el usuario y después de el contacto con el entorno del usuario. También son los 5 momentos para el higiene de manos. Y el desecho de los insumos utilizados en la vacunación. Esto lo establece la norma oficial 087 que habla sobre el RPBI y, como sabemos, debemos de desechar las torundas alcoholadas o húmedas, el empaque de las jeringas y el capuchón de la aguja en bolsa de plástico transparente. Si la torunda utilizada está empapada de sangre, se deberá colocar en una bolsa roja de RPBI. La bolsa se llenará hasta un 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportada al sitio de almacenamiento temporal y no podrá ser abierta o vaciada. Nosotros ya conocemos la norma, ¿no? Nada más lo vamos a abordar de manera general. Las jeringas prellenadas sin refundar la aguja, depositar en el contenedor rígido, y las jeringas de plástico, debemos de separar las jeringas de las agujas sin tocar esta última mediante el mecanismo integrado al contenedor rígido. Color rojo para objetos pulsocortantes y desechar la aguja en el contenedor rígido y la jeringa en la bolsa de plástico transparente. El contenedor o recipiente para los residuos peligrosos deberá quitarse solo un 80, cuando este contenedor haya llegado hasta un 80% de su capacidad de llenado y asegurándose que este no se deberá abrir o vaciarse. Evitar esa mala práctica. Se deberá destinar un área para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. No se deberá tirar a la basura los frascos llenos o con residuos para evitar una reutilización o una mala práctica o una práctica inadecuada. Se debe de inactivar y posteriormente el frasco vacío y sin etiqueta se desecha a la basura. El manejo de RFI deberá llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto en la norma oficial 087, como se los comentaba, compañeros. Hablando de los registros de vacunas aplicadas, pues ustedes saben, debemos de hacer las anotaciones correspondientes en las cartillas con tinta. Cuando apliquemos una dosis, anotar con lápiz la fecha de la próxima cita, en la Cartilla Nacional de Salud o en o Cartilla Nacional de Vacunación deberá registrarse el lote del biológico aplicado, compañeros, muy importante, cosa que no había hecho. Anotar el número del lote. ¿Por qué razón es importante anotar el número del lote tanto en el censo como en la cartilla? Porque ante un probable SABI debemos de identificar los números de lote. Aparte, que las vacunas, como ustedes saben, son auditadas por la Auditoría Superior de la Federación y se habla de recursos, entonces se tiene que comprobar el biológico que apliquemos. Y se deben de registrar las dosis aplicadas en los formatos establecidos para cada institución. Y eso pues ya se los había mencionado y no quiero ser tan repetitivo para no aburrirlos. Y bien, pues hemos llegado al final de la clase de la teoría. Ahora si tienen una pregunta, alguna duda, los escucho, compañeros, o los leo. Sí, buenas noches, profesor. Buenas Oiga, noches. Sí, tengo dígame. la duda, ¿cuál es el uso correcto de las cajas donde vienen las jeringas? Porque vienen rotuladas con el símbolo de RPBI, pero pues Ujú. tampoco cumplen con lo que dice la norma 087, que debe ser un contenedor rígido con ciertas características. Y ese, pues se supone que también sirve como un contenedor, ¿sí se puede usar como tal? Claro que sí. Sí se usa como contenedor. Nada más que el único riesgo que tenemos es que la aguja perfore la caja. Ese es el riesgo que se corre. Así es. Pero sí se puede usar. Y en esas cajas, como se llama, como su nombre lo dice, cajas incineradoras, vienen con 2 botecitos de gel sólido, perdón, de alcohol sólido, y para su desecho es en la incineración. Pero sí se usan. Bueno, acá en la región, las brigadas de vacunación sí las utilizan. Pero generalmente, pues también
que hacen todas las agujas, las desechan en un contenedor que cada brigada tiene, también tienen sus contenedores, pero las cajitas sí se pueden usar todavía, no, no hay ningún problema. Nada más que para su destino final, ahí sí no se las lleva no se hace el procedimiento como con los contenedores, ahí sí tienen que hacer generalmente en tierra, a veces he visto que así lo hacen las unidades médicas en su ruta, colocan eh, las cajitas y las incineran. No sé si que haya quedado resuelta su duda, compañero. Sí, gracias. Bueno, también tengo otra duda, perdón. Sí, sí, dígame. Con relación al destino final de los frascos, sé que se Los les tiene frascos. que retirar la etiqueta y Ujú. mandar inactivar. Bueno, no todo, solo de los virus, vivos, ¿no? Las vivas atenuadas o Vivas liofilizadas. atenuadas, ajá. Sí, Porque, le voy a comentar, nosotros hacemos eso, lo mandamos a la selle para que se haga la inactivación con calor a temperaturas altas. Y ahora, bueno, últimamente la jefa de la selle me comentó que ella había tomado igual una capacitación o actualización y que nosotros ya una vez que tenemos los frascos biológicos de desecho, pues, y que lo tienes ya fuera de la temperatura establecida, quiero decir que ya pues están fuera del refri, que ya no requerían inactivarse. Dice, porque tú al tenerlos afuera, pues ya los inactivaste porque ya no están a la temperatura normada, ¿no? Y yo le dije, pues nosotros no tenemos ninguna indicación de eso, sí se tiene que inactivar. Entonces estaba ahí pues como la disyuntiva, si sí o no, digo, lo seguimos haciendo, pero ella me daba esa explicación que ya no se debían inactivar. no, pues ahí déjeme decirle que está mal porque lo establece la norma y la norma no ha cambiado. De hecho, en el lineamiento general 2025 habla sobre eso, pero eso lo vamos a abordar a profundidad en una sesión más adelante. Pero lo que se hace, los frascos de biológicos, así lo dice la norma, se inactivan las que son vivas atenuadas. Por ejemplo, triple, doble, antivaricela, BCG y anteriormente la vacuna Sabin cuando existía. Son vacunas vivas atenuadas que se deben de inactivar. Posteriormente se desechan en el drenaje. Se les retira la etiqueta, que el contenido se vierte en el drenaje y los frascos vacíos se desechan a la basura. Así es como se debe de hacer el procedimiento en todos los niveles. Si no tenemos un clave, como se los comentaba a mis compañeros hace unos días, mis compañeros de brigada, o sea, tenemos frascos ahí que no se han inactivado y dice, es que no tenemos autoclave, ya el autoclave está pereciendo, o sea, nosotros sabemos que tenemos distintas carencias, ¿no? Pero debemos de buscar la manera de realizar nuestro trabajo sin, a lo mejor por iniciativa propia, sin esperar a veces que tengamos un recurso, tenemos que a veces hasta improvisar para resolver algún problema o alguna situación que se presente en nuestra unidad, ¿no? Entonces, Toda, el manual establece que las vacunas vivas atenuadas son las que se deben inactivar, pero como se los comentaba, quedan frascos a veces, por ejemplo, DPT. Si no completé mis 10 niños, desecho 5 dosis. Entonces, ¿qué pasa con ese frasco? ¿Lo inactivo o no lo inactivo? También se inactiva, aunque no sea vivo atenuada. ¿Para qué? Para evitar un mal uso o el uso inadecuado, como se los comentaba ahí en una de las láminas que les presentaba, ¿no? Entonces, se deben de inactivar todos, todos para evitar que hagan mal uso de esos biológicos, imagínense que alguien en algún arranque de, no sé, ocupe un frasco y lo utilice, eso es un error muy grande, ¿no? Pues sin embargo, no estamos exentos de que suceda. Por eso sí se deben de eliminar, desde inactivar y eliminar
desechar todos los biológicos, todos los frascos. ¿Alguien más? Yo, maestro, Sí, mire, dígame. yo estoy en contra de compañeras antivacunas y compañeras que pues no se documentan. Yo realmente no estoy en el área de vacunas. Yo ya tiene mucho que, desde que yo estuve en una comunidad, manejaba directamente los biológicos. Ahorita yo tengo una Pero jefa de sí, vacunas y ocasionalmente yo cubro el servicio, pero he notado que cuando otra persona cubre el servicio, le hacen la pregunta, ¿está en tratamiento con algún antibiótico? Sí. Ah, bueno, entonces no se lo voy a aplicar. Deje que pasen 7 días, terminando el antibiótico, si hoy termina el antibiótico, que pasen 7 días y después viene y le aplicamos. Y yo la verdad, yo digo, ¿en dónde leyó eso? Yo pido prestado el manual y así tal como usted lo dice. Solamente está contraindicado cuando el niño tenga fiebre. Entonces, yo le voy a pedir de favor encarecidamente que cuando usted dé su capacitación al pasantes o a nuestros compañeros, em, reafirme, recalque ese dato. Muchas gracias. claro que sí, jefa. Lo vamos a tomar en consideración. Voy a ser portavoz de su petición y sí. De todos modos, yo cuando voy a mis capacitaciones lo hago. Incluso cuando voy a supervisar también lo hago. Luego me dicen, es que pues si el papá del niño no quiere que se vacune, no lo puedo obligar. Eso ya es otra cosa. Pero si ustedes con seguridad dan esa indicación a su personal, créanme, compañeros, que vamos a evitar muchas oportunidades perdidas en vacunación. Y más si hablamos de niños que son renuentes. Bueno, de niños, hijos de papás que son muy renuentes. O son papás ausentes que siempre están trabajando y a veces tienen una oportunidad de ir a vacunarse. Debemos aprovechar, no debemos de perder esas oportunidades. Bueno, por acá por el chat veo que hay muchas preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo de responder todas. Dice, todo bien, hasta el momento todo bien, gracias, muy interesante. Primero me presento, verifico con la madre el nombre del niño, fecha de nacimiento, antecedentes patológicos, claro, eso se debe de hacer. Creo que la mayoría la realiza, solo que no tan específico, al menos yo procuro interrogarlo bien cuando sé su primer esquema de 2 meses, ya que son 3 biológicos, sí. Si no tomo la temperatura, solo pregunto, dice, buenas noches, si no tomo la temperatura, solo pregunto o lo reviso en la hoja de enfermería. Aunque me conozcan, me presento y les pregunto en qué puedo servirles y si es para vacunación y le llamo por el nombre niño, le pregunto a la mamá cómo le fue, la reacción de las últimas vacunas aplicadas y algunas de esas preguntas les tomo somatometría, anoto cartilla y censo. Muy bien, compañera. A mí me pasó con una niña cuando le puse la vacuna VPH, se desmayó a los pocos minutos porque no había desayunado. Sí, pues suele suceder. Pero eso también lo deben de notificar como es ESAVI. Cuando veamos ESAVI lo vamos a abordar más a profundidad. Cuando se realiza la vacunación masiva, lo que hacemos es dar la información a los usuarios sobre el tipo de vacuna que se les va a aplicar, vía dosis y las posibles reacciones postvacunales, así como indicarles que eviten el uso de analgésicos y antipiréticos, indicando control por medios físicos en caso de malestar general y fiebre. Sí, claro. Esto se debe de hacer muy bien. Un bebé con un peso menor a 2,500 no se vacuna hasta que gane peso. Bueno, en BCG el manual dice que menor a 2 kilos. Y cuando gane peso ya se le empieza a vacunar. Lo que es peor, los pediatras siempre dicen, tu hijo es alérgico a la vacuna influenza, ya no lo apliques, y la usuaria le cree al pediatra, ellos son los antivacunas. La verdad sí es un poquito molesto cuando nos contradicen, ¿eh? A veces sí dicen, es que tú eres enfermero, yo soy médico, y bueno, lo que nos comentaba nuestro compañero hace un momento de Escárcega, ¿no? Que es muy común y sí cierto, sí pasa.
pero por eso hay que capacitar a los médicos. Muy importante lo que les comentaba. La vacuna BCG me comentó que dejó alrededor del sitio de aplicación al hijo de una amiga, le salió como erupción según que eran como bolitas, así lo comentó, no yo lo vacuné en la privada. Mm, la vacuna BCG me comentó que dejó alrededor del sitio. Bueno, debemos de saber identificar esa avis aquí lo que les comento. Si hay pediatras que no dejan que se vacunen los niños, sí, también. Se puede vacunar de BCG a un bebé recién nacido de 34, 36 semanas de gestación con peso menor a 1,900. No, cuando veamos BCG lo vamos a abordar a profundidad, pero no se debe. Debe de tener más de 2 kilogramos de peso. Si me hace falta una vacuna de esquema, 2, 4 meses, ¿cuánto tiempo tengo de citarlo al mes? Lo vamos a ver cuando, mire, aquí esta parte sí. Lo que tiene que ver con intervalos lo vamos a abordar en la siguiente clase para que no los confunda. Porque como vamos a hablar de esquema, vamos a ver identificar los tipos de vacunas, cómo se aplican y cuáles son los intervalos entre cada uno de ellos. Si le hace falta neumococo, se la puedes poner. Bueno, eso lo vamos a abordar más para no crear confusiones. Se recomiendan medios físicos. Después de 48 horas no cede, llevar al centro de salud. Claro, lo que le comentaba. Hay pediatras que recomiendan antes de ir al hospital, tomen su temprano con prevención para evitar la fiebre. Tempra, me imagino que quiso decir. Y esto lo he visto en algunas ocasiones. Mala práctica, compañeros. Actualmente la nueva cartilla se debe colocar también la fecha de caducidad. Así exactamente, ¿por qué? Porque lo que les comentaba, ¿no? Para identificar los lotes ante un probable SARS. Una pregunta, maestro. ¿El programa de vacunación universal tiene presupuestado el pinol para el mantenimiento preventivo del refrigerador? Pues ahorita con la famosa transformación del sistema, anteriormente sí nos surtían a la jurisdicción, nos daban nuestro pino para que cuando la unidad fuera a traer sus insumos de red de frío, les otorgáramos el pinol para que, la esencia de pino para que, pero ahorita ya no, compañero. Bueno, acá en mi estado no, ya ese presupuesto, esos insumos ya no. La salud es un derecho del niño, claro, y de toda la población, porque también los adultos mayores, las embarazadas, y nos tenemos que vacunar. Solo una recomendación retomando sobre la vacunación. Yo siempre que vacuno a los niños, siempre prefiero que esté con algún familiar. Claro que sí, eso es lo ideal también. Maestro, una pregunta: ¿qué se hace con las etiquetas de los frascos del biológico que se terminan, se desechan a la basura? ¿Y qué hacemos si nos entregan un biológico cerrado pero sin etiqueta? No lo debe de recibir usted en la unidad en el centro de distribución de biológico, en la red de frío jurisdiccional. No debe de recibir biológico sin etiqueta. Los biológicos tienen etiqueta. Fanny Hernández. Bueno, pues ya les respondí ahí las preguntas de si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si no, pues damos por concluido el tema, compañeros. Espero que esta tarde haya sido productiva para ustedes, que este tema les haya despejado un poco de algunas dudas que tenían. Y como les comento, aquí vamos a aprender todos, compañeros, y nos vamos a llevar la información que es más actual. De mi parte, les agradezco su atención. Espero no haberlos aburrido. Espero que la clase les haya resultado, que se haya cumplido el objetivo, que es capacitarnos, compañero. Dejo la palabra al maestro Abel o a Blanquita por si quieren aportar algo más. Gracias, maestro. Bonita noche. Si ya Pues no hay en lo ningún personal, comentario. profe, el tema estuvo muy interesante, muy provechoso, porque la verdad, a pesar de que ya tenemos años vacunando, siempre hay cositas
que se nos pasa, ¿no? Por ejemplo, yo hablo por mí, ¿no? A veces se me olvida hacer el lavado de manos cuando ando en la colonia y todo eso. Y sí, y retomando conciencia, sí hay que realizarlo, ¿no? Porque podemos prevenir un SAI también en esa parte. Y pues sí, hay que hacerlo. Y pues gracias por la buena explicación y también a veces como personal de salud, a veces también, a veces por no vacunar o a veces porque vamos de malas, siempre decimos, pues no, no se puede vacunar, ¿no? Pero también a veces nosotros, por no hacer el trabajo, le decimos eso al paciente, ¿no? Pero sí, hay muchos puntos muy importantes que tenemos que retomar otra vez, que lo venimos haciendo, lo venimos dejando atrás, atrás, atrás y a veces decimos, no pasa nada, yo vacuno y no pasa nada, ¿no? Pero sí, es bueno retomarlo. Muchísimas gracias, profe, por todo estas buenas explicaciones en los temas. Gracias. Agradece su aportación, compañero. Y déjenme decirles, apenas llevamos 2 clases. Nos faltan mucho camino todavía, pero yo les garantizo, compañeros, terminando este diplomado, muchos de ustedes se van a ir con mucho conocimiento. Esa es mi intención y yo, créanme que esa es mi satisfacción, apoyarlos, compartirles. No soy celoso con la información, Yo les comparto la información, compañeros. Y si hay algo donde tenemos que dejar tarea e investigar, lo vamos a hacer, Lo que sí me gusta es que participe. Y eso me hace ver que el tema, la capacitación, pues sí les está agradando, ¿no? Bueno, pues no les quito más tiempo. Cumplimos con las 2 horas de clase. Pudiéramos seguir hablando, ¿no? Pero a lo mejor pues, tenemos algunas que otras actividades, ¿no? Pero nos programamos y seguimos con nuestra plática. Ya ustedes todas las sugerencias o algo que les interese lo pueden hacer a través del grupo y el maestro Abel lo tomará en consideración, que al final él es la parte administrativa de todo esto. Yo solamente soy la parte capacitante, la parte docente y esa parte ya la dejaría yo en manos de él, que él decide, ¿sale? Pero yo estoy en la mayor disposición, Y cualquier duda, ahí mándenlo en el grupo, yo lo leo, a veces no respondo porque la verdad tengo múltiples ocupaciones, pero sí leo sus mensajes y cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿sale, compañeros? Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana, cuídense mucho, nos vemos la próxima. Muchas gracias, maestro. Bonita noche a todos. Nos vemos el próximo viernes. A ver, aquí hay otras 2 preguntas, las últimas que acaban de hacer, dice, la enfermera Chincoya dice, si el niño tiene fiebre como reacción postvacuna, ¿es recomendable el paracetamol? Contesta, no, solo control por medios físicos, pues la posible reacción de las vacunas puede ser dolor, fiebre o malestar general. Claro, fiebre, controlarla por medios físicos, nada más. No utilizar ningún antipirético. ¿Por qué razón? Porque puede mermar el potencial inmunógeno de la vacuna. Si es fiebre persistente, debe de recibir valoración médica y el médico es el que indica. Si no es la vacuna, puede ser algún proceso infeccioso, como se los comentaba, que a lo mejor puede ser que un periodo de incubación ya haya incubado algún padecimiento y ya nada más esperó a que le vacunáramos para que le diera una reacción, pero no, Enfer Chincoya no se recomienda el uso de antipiréticos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque sí interfieren en el efecto de las vacunas. Pero bueno, sería todo. Ya cualquier cosa estamos pendientes. Nos vemos la próxima, compañeros. Cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Gracias.